Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C-131. Resonancia de reliquias antiguas. Capítulo 131. Resonancia de las reliquias antiguas. ¿Ruinas? Naturalmente soy consciente de ellos, respondió Li Fan. Era un visitante frecuente del mar de Conjun. En cuanto a las ruinas esparcidas por todo el mar de Conjun, también las conocía. ¿Estás insinuando que estas ruinas pertenecen a la civilización perdida que mencionaste? Li Fan preguntó. Cao Erbao negó con la cabeza. No. Todas estas ruinas son locales del mar de Conjun. Eso tampoco está bien. Cao Erbao se rascó la cabeza, haciendo un gesto en círculo. En el pasado, el mar de Conjun no era un mar. Li Fan se sorprendió un poco. Cao Erbao continuó, este lugar era originalmente un pedazo de tierra. Pero un día, de repente quedó sumergido por el agua del mar. Las ruinas en el fondo del mar de Conjun pertenecen a las civilizaciones que originalmente existían en la superficie. Sumergido por el agua del mar. Escenas que había presenciado en las profundidades del mar pasaron por la mente de Li Fan. La salida del Gran Swan era un profundo abismo en el fondo del mar. La refinación de un clon y la búsqueda de arena espiritual de cristal celestial también tuvieron lugar en una ruina submarina a gran escala. Había presenciado muchas veces estas ruinas submarinas esparcidas por todas partes, además de haber visto secarse el mar de Conjun. Dado que este lugar podía cambiar de mar a cadena montañosa, ¿era posible que este mar alguna vez hubiera sido otra cosa también? En teoría, debería haber planteado fácilmente esa cuestión. Sin embargo, había algo que perturbaba sus pensamientos, haciéndole ignorar intencional o involuntariamente este punto. Incluso buscó activamente otras razones para la formación de reliquias submarinas, como considerar las islas destruidas por desastres naturales. Ahora, mirando hacia atrás, estas reliquias submarinas, tan continuas y extendidas, no se parecían en nada a las consecuencias de las islas hundidas. Este método de manipulación es bastante similar al de los cielos. Sin embargo, es un poco más débil. Una vez que uno se despierta, ya no se verá afectado. Por encima de la integración de Dao, debajo de un venerable inmortal. En un instante, varios pensamientos pasaron por la mente de Li Fan. Mientras tanto, Cao Erbao continuó hablando. Todas las reliquias que he recolectado pertenecen a otra civilización completamente diferente. Es como si hubieran caído del cielo y hubieran aparecido de repente. ¿Cómo? Li Fan de repente habló, ¿como el propio mar de Conjun? Cao Erbao se dio una palmada en las manos con entusiasmo. Exactamente. En aquel entonces, con esta duda, busqué en el fondo del mar de Conjun y excavé por todas partes. Después de estudiar las fallas del fondo marino en todo el mundo, hice un descubrimiento asombroso. Tenga en cuenta que los cambios en las montañas y los ríos son algo común. Quizás algún día este vasto mar de Conjun vuelva a convertirse en tierra. Pero, Cao Erbao levantó la voz y repitió, pero, cuando este lugar cambió de tierra a océano, fue en un instante. Cuanto más hablaba Cao Erbao, más emocionado estaba. Se acercó al modelo en miniatura de Conjun Si en la habitación. Señalando con el dedo, el agua de mar del modelo se acumuló en una bola y voló hacia la palma de Cao Erbao. El modelo profundamente dentado volvió lentamente a su estado original. Así, sosteniendo una bola de agua de mar en su mano, Cao Erbao la golpeó. ¡Bam! Bajo el impacto, el suelo se hundió profundamente y el agua del mar brotó de entre sus dedos, llenando instantáneamente toda la depresión. La transformación de Campos de Moreras a un mar sin límites realmente ocurrió en el lapso de un solo golpe de palma. Li Fan no pudo evitar recordar el mapa topográfico que había visto antes alrededor del mar de Conjun. Era literalmente una brecha excavada a la fuerza desde el continente. Esta palma. Li Fan estaba perdido en sus pensamientos, recordando la escena de aquel entonces,
con la mente dando vueltas, incapaz de controlarse. Saoer Bao también retiró la palma de la mano, mirando fijamente el modelo remodelado del mar de Konjun, perdido en sus propios pensamientos. Después de un largo silencio, Saoer Bao volvió a hablar lentamente. Las antiguas reliquias que he recolectado deberían haber sido traídas aquí por esta agua de mar ilimitada. De repente, Li Fan recordó los dos conjuntos de huesos humanos que había visto en casa del maestro Jin. No son el mismo tipo de personas. Así es. Aunque los grandes poderes por encima de la integración Dao podían distorsionar los pensamientos de las personas y ocultar sus huellas, en el mundo había varios talentos que podían percibir lo que había sucedido en el mundo observando varias pistas. Su conciencia espiritual se volvió aún más serena. Parecía que Saoer Bao no había mentido. Después de reflexionar un rato, Li Fan volvió a hablar. ¿Los patrones de estas reliquias que mencionaste están relacionados con ese golpe de palma? Después de dudar por un momento, Saoer Bao finalmente confesó. El poder de esa palma que formó el mar de Konjun era casi similar al de un venerable inmortal. Estos objetos que llevaba consigo estaban inevitablemente contaminados con un rastro de resonancia Dao. Enterrados en las profundidades del mar, incluso después de miles de años, esta resonancia aún persiste en ellos. Solo un elemento, la resonancia es débil e imperceptible. Pero a medida que aumenta la cantidad recolectada, las resonancias residuales resuenan entre sí y se vuelven más pronunciadas. Si alcanza una cierta cantidad, podría ser posible recrear la resonancia completa, dando testimonio del brillo de esa palma. Al escuchar esto, la persistente conciencia espiritual de Li Fan finalmente se disipó. Así que aquí es donde reside mi oportunidad. Palma que cubre el mar. Saoer Bao, al ver que Li Fan no había respondido durante mucho tiempo, continuó con cautela. La razón por la que yo, un junior, no use anillos de almacenamiento para transferir estas reliquias es porque estas resonancias residuales son extremadamente frágiles. Si los almacenaran y luego los sacaran, es probable que las resonancias persistentes se destruyeran. Así que tuve que hacerlo personalmente. Li Fan asintió levemente, reconociendo esta explicación. Vamos. Llévame a ver la resonancia de la palma que cubre el mar. Saoer Bao no se atrevió a negarse. Li Fan, al frente, bajó las escaleras a lo largo del pilar y llegó al almacén más grande. En el interior había cientos de artefactos con diferentes estilos. Había botellas de porcelana, cuencos de porcelana, pequeños calderos de bronce e incluso artículos domésticos comunes como ollas de hierro y palas. Li Fan cerró los ojos para comprender. En este almacén había efectivamente un ritmo peculiar que fluía lentamente. Sin embargo, todavía era muy débil, lo que dificultaba discernir misterios profundos. ¿Cuántos elementos más se necesitan para fortalecer esta corriente de resonancia a un nivel perceptible? Li Fan preguntó. Saoer Bao dudó. Es difícil decirlo. Como mínimo, la cantidad debe ser varias veces mayor que la que he recolectado actualmente. Estas reliquias están esparcidas por todo el fondo del mar. Es extremadamente difícil recolectarlos con esfuerzos individuales. Pero... Hizo una pausa, miró a Li Fan y dijo, si esa chica de Treasure Seer Physique ayuda, seguramente será mucho más fácil. Li Fan sonrió inexplicablemente. Entonces tienes que darte prisa. No te queda mucho tiempo. Señaló con el dedo y tocó la frente de Saoer Bao. A partir de ahora trabajarás para mí. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C-133. El pastor del viento Aobo capítulo 133. El pastor del viento Aobo. Saoer Bao sintió un frescor en la frente, como si una fuerza escalofriante perforara su cerebro como un ser vivo y luego acechara en su cuerpo, desapareciendo. Sintiendo el frío, escuchó a la otra parte decir, no te preocupes, es solo un poco de energía espiritual helada. Se disipará automáticamente en unos días. No hay necesidad de preocuparse. Saoer Bao quería llorar pero no tenía lágrimas. ¿Quién creería eso? Debe ser una restricción aterradora. Pensando en su experiencia previa en la ilusión, tembló y rápidamente expresó, Señor, tenga la seguridad de que a partir de ahora haré lo que usted diga. Absolutamente ninguna desobediencia. Li Fan sonrió pero no respondió. No mintió,
La fuerza que acaba de enviar al cuerpo de Saoer Bao era en realidad solo energía espiritual de hielo creada por el espíritu ilusorio de la llama azul. No tuvo ningún efecto específico, solo pretendía asustar. Las amenazas de las palabras de los demás son mucho menos aterradoras que las propias sospechas. Por supuesto, no podía confiar completamente en asustar a Saoer Bao, todavía se necesitaban las contramedidas necesarias. La intención de matar sin forma ya lo había encerrado en secreto, por lo que no había necesidad de preocuparse de que huyera. Después del palo también era necesaria la zanahoria. Li Fan le dijo a Saoer Bao, no necesito que hagas nada más. Simplemente continúa recolectando las reliquias de esa civilización desconocida con todo tu esfuerzo, como antes. De vez en cuando te preguntaré sobre tu progreso. Cuando la resonancia Dao se condense con éxito, también podrás comprenderla junto conmigo. Mientras hablaba, Li Fan le entregó un talismán de comunicación unidireccional. Al escuchar esto, Saoer Bao se alegró mucho y rápidamente aceptó el talismán, expresando nuevamente su lealtad. Vamos a conocer a esa chica de Treasure Seer Physique, Li Fan dijo fríamente. Pasó más de un día y los dos regresaron a Night Island. Ya era de noche y en el pabellón del Tesoro Celestial las dos hermanas estaban charlando en su habitación. Li Fan, acompañado por Saoer Bao, apareció de repente frente a ellos. Se reveló una leve intención asesina, encerrándolos en su lugar. Él dijo con indiferencia, ambos, ¿están dispuestos a trabajar para mí? La repentina aparición de la figura sorprendió a las dos hermanas, que estaban a punto de gritar, pero descubrieron que no podían emitir ningún sonido. Inmediatamente comprendieron la identidad de las dos figuras que tenían ante sí. Inmortales legendarios. El rostro de Jin Yuetin instantáneamente se puso extremadamente pálido, pero sabía que no tenía otra opción. Justo cuando estaba a punto de responder, sintió que su hermana menor le pateaba secretamente la pierna derecha. Ella inmediatamente se relajó y soltó, Maestro inmortal, estamos dispuestos a servir a los inmortales. Li Fan negó con la cabeza hacia adentro, sabiendo que la niña había entendido mal. Le indicó a Saoer Bao que explicara. Saoer Bao dio aires de inmortal y explicó toda la historia. Necesitas movilizar el poder del pabellón del Tesoro Celestial y trabajar conmigo para recolectar reliquias. Al ver que su físico especial había quedado expuesto, Jin Yuetin frunció los labios y accedió respetuosamente. Jin Yusen, por otro lado, bajó la cabeza y de vez en cuando miró con curiosidad a Li Fan, aparentemente sin miedo. Desafortunadamente, Li Fan ocultó su figura y no pudo ver con claridad. Después de observar a las tres personas con diferentes expresiones, Li Fan dio sus instrucciones finales. Le dijo a Saoer Bao, Night Island no tiene cultivadores estacionados, así que quédate aquí y ayuda a que Heavenly Treasure Pavilion se expanda, mejorando la eficiencia de la búsqueda. Por supuesto, tenga cuidado, no atraiga la atención de otros cultivadores. Si tienes mala suerte y te encuentras con un cultivador al que no puedes derrotar, prioriza preservar tu vida. Me encargaré de ello cuando venga. El rostro de Saoer Bao se puso serio. La consideración de Senior es exhaustiva. Li Fan continuó, aunque estas dos chicas son mortales, no debes oprimirlas. La cuestión de recoger reliquias todavía requiere todo su esfuerzo. No me atrevo, respondió Saoer Bao repetidamente. El rostro de Jin Yuetin mostró un toque de alegría y rápidamente se arrodilló con su hermana menor, expresando que haría lo mejor que pudiera. Li Fan asintió, luego se fue en silencio y regresó a la isla de los 10.000 inmortales. Para Li Fan, recolectar la resonancia Dao fue solo un pequeño episodio en su vida de cultivo. Con un arreglo casual, vería el resultado final. Lo que más le preocupaba a Li Fan eran los momentos en que había sentido la existencia de esos seres poderosos por encima de la integración Dao. ¿Fue una coincidencia o implicó algún tipo de inevitabilidad? Si es una coincidencia, que así sea. Pero si no, el significado implícito que contiene es suficiente para hacer que la gente reflexione y tema profundamente. Los dioses inmortales hacen todo lo posible para ocultar sus huellas, pero los cielos y la tierra guían a los cultivadores hacia ellos por todos los medios. Cuando los inmortales luchan, los mortales sufren. Sin embargo, las oportunidades son realmente genuinas.
Li Fan nunca creyó que frente a los dioses inmortales que se rebelaron contra los cielos y la tierra no tendrían resistencia. Incluso una rata acorralada contraatacará, sin mencionar el Dao de los cielos y la tierra. Sin embargo, no todos los cultivadores pueden recibir esa orientación. Puede que haya algunos secretos ocultos en esto que no conozco. Después de regresar a la isla de los 10.000 inmortales, Li Fan reanudó el estudio de los deslizamientos de jade en formación. La recolección de reliquias de resonancia Dao, bajo la supervisión conjunta de Saoer Bao y Jin Yuetin, se llevó a cabo de manera ordenada. El tiempo pasó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, era el año número 19. Durante este tiempo, no hubo eventos importantes en el mar de Conjun. Sin embargo, hubo un acontecimiento extraordinario que llamó la atención de muchos cultivadores y se convirtió en tema de discusión durante su tiempo libre. El protagonista del evento no fue otro que Sanga Obo. Cuando Li Fan se tomó un descanso del aislamiento, se enteró del incidente a través de discusiones entre cultivadores. Sanga Obo es bastante notable ahora. Corre a cualquier lugar donde haya un desastre de viento. Bajo la luz de su espada, esos desastres de viento a menudo se disipan antes de que puedan formarse por completo. Sí, se dice que los mortales comunes que sufren desastres de viento en el mar de Conjun ahora están empezando a instalar altares y a quemar incienso para él. ¿Sanga Obo? Parece que tengo alguna impresión de él. ¿No fue él quien probó su espada con más de una docena de marionetas en una cueva antes? Ahora que lo mencionas, lo recuerdo. Pero en aquel entonces, solo estaba en la etapa de condensación y... ¿Cómo llegó a ser tan poderoso en tan solo unos años? Sí, ahora se encuentra en la última etapa del establecimiento de la fundación. Ese arte de la espada cortavientos también es increíblemente poderoso. Los cultivadores de condensación y comunes en sus manos probablemente no durarán unas cuantas rondas. Acabo de pasar por una meditación a puerta cerrada por un tiempo, ¿y él ya está en la etapa final del establecimiento de la fundación? ¿Cómo? Es un genio, difícil de medir con sentido común. Creo que actualmente está probando su espada contra los desastres del viento. Todos están hablando de viejas noticias. La última noticia es que ya no utiliza el arte de la espada cortavientos. Oh. ¿Qué está haciendo ahora? Si te lo digo, puede que no lo creas. Ahora él está pastoreando el viento. ¿Pastoreando el viento? ¿Qué significa eso? Los cultivadores se miraban confundidos, llenos de incomprensión. Jeje, todos ustedes están familiarizados con el pastoreo, ¿verdad? No. Esto no puede ser posible. Los cultivadores exclamaron. ¿Pastoreando el viento? Los ojos de Li Fan brillaron ligeramente. Sanga Obo, ¿qué está haciendo? Se activó la técnica visión del cielo y la tierra y la perspectiva cambió inmediatamente. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-134. Regreso a Dalí después de 10 años. Capítulo 134. Regreso a Dalí después de 10 años. En el vasto mar, el viento feroz aullaba, creando olas imponentes. Nubes oscuras colgaban bajas, acompañadas de una tormenta furiosa. Este fue un desastre eólico de tamaño moderado. Desde la perspectiva de los cielos y la tierra, Li Fan vio claramente que este desastre de viento avanzaba lentamente en una determinada dirección. Y Sanga Obo seguía con calma el desastre del viento. De vez en cuando, liberaba una luz azul, como si fuera un jardinero diligente, podando la dirección en la que avanzaba el desastre del viento. Aunque la energía contenida en esta tormenta superó con creces a la de Sanga Obo, un cultivador del establecimiento de la fundación, controló el desastre del viento como un niño pastoreándolo, guiándolo para que avanzara en la dirección que él imaginaba. Li Fan sintió débilmente que a lo lejos se avecinaba otro desastre de viento. Interesante, observó Li Fan pacientemente. Y así, más de 10 días después, las dos tormentas masivas manipuladas por Sanga Obo chocaron. En un instante, un toque de brillo verde estalló en sus ojos. Una espada azul gigante, compuesta por 108 espadas fijadoras del mar, emergió una vez más, abarcando el cielo entre el océano y los cielos. En comparación con lo que Li Fan había visto antes, el brillo azul de esta espada gigante era aún más profundo. La luz azul se desplegó, como tijeras voladoras,
recortando rápidamente las dos tormentas en colisión. Poco a poco, los dos desastres de viento se mezclaron a medida que chocaban entre sí. Al final se fusionaron en uno solo. Nació un desastre eólico completamente nuevo. Aunque este desastre eólico recién nacido, debido a la pérdida de algo de energía, fue ligeramente menos potente que los dos anteriores juntos, superó a cualquiera de ellos individualmente. Sanga-Obo miró la tormenta recién nacida, parecida a una obra de arte, con una expresión satisfecha en su rostro. Mirando a lo lejos, seleccionó una dirección y una vez más condujo el desastre del viento, partiendo. Li Fan notó que al fusionar estos dos desastres eólicos, el cultivo de Sanga-Obo también había obtenido una ligera mejora. Él pastoreaba el viento, pero también cultivaba a través de este proceso. Parece que está planeando algo grande, adivinó vagamente Li Fan las intenciones de Sanga-Obo. Ahora se acercaba la fecha límite para el mar en llamas. Y Sanga-Obo todavía estaba en la etapa de establecimiento de la fundación. Sin un método de cultivo para la etapa Golden Core, la promoción era imposible. Con su estatus insignificante, era un desafío, si no imposible, ver a los superiores de la isla de los 10.000 inmortales y advertirles sobre la inminente llama carmesí. ¿Qué hacer? Parecía que solo podía crear una gran escena para atraer suficiente atención. Li Fan no pudo evitar anticipar los próximos acontecimientos. Sin embargo, la intensidad actual de las tormentas de Sanga-Obo era claramente insuficiente para atraer la atención de los cultivadores de la transformación del alma. Tendría que prepararse durante un tiempo más. Li Fan se retractó temporalmente de su atención. El plazo de 10 años ha llegado. Es hora de visitar Dalí nuevamente. Después de hacer algunos preparativos, partió inmediatamente. Al llegar una vez más a las ruinas cercanas a la entrada de Dalí, Li Fan no se precipitó al antiguo pozo, sino que observó atentamente los restos. Obviamente había piedras gigantes pulidas artificialmente esparcidas bajo el agua en varias posiciones. Se podía ver vagamente que este lugar era originalmente un edificio parecido a un palacio. Además de las partes visibles, muchos restos arquitectónicos estaban cubiertos por el limo del fondo marino. Toda la ruina se extendía por varios kilómetros, lo que sugiere que este lugar alguna vez fue un pueblo pequeño. ¿La civilización original? Li Fan reflexionó. Luego, instaló el barco Taiyan y atravesó la formación de extinción inmortal, ingresando a Dalí una vez más. Li Fan miró desde lejos el volcán en el centro de Dalí. En comparación con hace 10 años, este volcán parecía haberse vuelto más activo. Al entrar en las ruinas, Li Fan realizó una investigación exhaustiva. Parecía un volcán formado puramente por actividad geológica, sin ningún rastro de poder extraordinario. Sin embargo, Li Fan siempre tuvo un sentimiento vago. Detrás de la formación de este volcán parecía haber algo oculto. Sin embargo, con su fuerza actual, no pudo investigar más. Sin insistir en ello, Li Fan lo tuvo en cuenta y luego voló hacia la capital de Dalí. Ocultó su presencia, sin alertar a los centinelas en las 4 torres de vigilancia de la capital. Li Fan sintió el poder del espíritu ilusorio de la llama azul que había dejado dentro del cuerpo de su Xiao Mei, acercándose silenciosamente. En una plaza de artes marciales se colocaron decenas de bestias hechas de acero. Una pequeña figura se desplazaba continuamente entre estas bestias. Su velocidad era extremadamente rápida, dejando imágenes fantasmas en el aire. Con las manos desnudas, golpeaba continuamente a estas bestias de acero, produciendo fuertes sonidos de van. Al lado de la plaza de artes marciales, Su Chanyu y Xiao En se quedaron quietos, observando. El rostro de Su Chanyu mostraba una leve sonrisa. Xiao En, por otro lado, suspiró y habló asustado. Chanyu, ¿cómo puedes seguir sonriendo? ¿No te has dado cuenta de que Xiao Mei se está volviendo cada vez más aterrador? Mira las marcas que deja en estas bestias de acero. Si ella me da una bofetada así accidentalmente, podría ser abofeteado directamente hasta la muerte. Creo que estas bestias de acero no durarán ni unos días. Su Chanyu frunció el ceño levemente al principio, pero luego se relajó y dijo, sabes que Xiao Mei tiene un físico especial. Ella está naturalmente dotada de fuerza divina y un temperamento irascible. En los últimos años,
Todavía era manejable porque el maestro inmortal dejó métodos y Xiao Mei apenas podía controlar sus emociones. Pero ahora, los métodos dejados por el maestro inmortal están perdiendo gradualmente su efecto y el autocontrol de Xiao Mei está empeorando. Si no se desahoga así todos los días, me temo que podría matar a mucha gente sin querer. Sin embargo, ella sigue siendo mi hermana. Aunque es indiferente al resto de la familia, te trata bastante bien. No sé de qué tienes miedo. Xiao Eng inmediatamente se puso ansioso. ¿A esto le llamas tratarme bien? No eres consciente. Antes de poder terminar sus palabras, escuchó un rugido atronador en el centro de la plaza de artes marciales. Xiao Eng, ¿estás hablando a mis espaldas otra vez? El sonido no se había desvanecido cuando la figura de su Xiao Mei parpadeó. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Xiao Eng, provocando una ráfaga de viento que hizo volar el cabello de Xiao Eng. Sus párpados se contrajeron y rápidamente gritó, Xiao Mei, no me atrevo a hablar mal de ti. Solo estaba elogiando tu gran fuerza. Su Xiao Mei miró a Xiao Eng con sospecha, resopló y no siguió adelante con el asunto. Hermano. Miró a su Chanyu y su rostro mostró una sonrisa. Su Chanyu miró a su Xiao Mei con cariño. Sacando un pañuelo de su bolsillo, le secó el sudor de la frente. Parece que estás viviendo bastante bien. En ese momento, de repente sonó una voz fría al lado de los tres. Al ver esta figura repentina, los rostros de su Chanyu y Xiao En cambiaron, pensando inmediatamente en algo. Sus rostros mostraban tanto sorpresa como alegría. Justo cuando estaban a punto de hablar, su Xiao Mei gritó, ¿quién eres tú, atreviéndote a hacerme bromas delante de mí? Mientras hablaba, agitó los puños y atacó a Li Fan. Xiao Mei, para. Su Chanyu y Xiao En no pudieron evitar exclamar. Antes de que pudieran terminar de hablar, vieron a su Xiao Mei, que incluso podía romper el acero, ahora aparentemente restringido por una red invisible. Estaba suspendida en el aire, incapaz de moverse. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-135. Un viejo amigo capítulo 135. Un viejo amigo. Xiao Mei es joven, espero que el maestro inmortal le perdone la vida. Su Chanyu reaccionó rápidamente, inclinándose rápidamente ante Li Fan en señal de disculpa. Xiao En también se dio cuenta inmediatamente. Por favor, maestro inmortal, perdona la vida de Xiao Mei. Li Fan no respondió, simplemente miró con interés a su Xiao Mei, quien fue atrapado por la técnica de atar insectos. Indefenso e incapaz de moverse, el pequeño rostro de su Xiao Mei se volvió rojo brillante. Entonces, una fuerza surgió de su cuerpo. Li Fan sintió que, en un instante, la fuerza de su Xiao Mei se duplicó. ¿Talento innato? Los ojos de Li Fan brillaron con interés, pero no soltó la restricción. Quería ver dónde estaban los límites de su Xiao Mei. Sintiendo la mirada del oponente deambulando a su alrededor, su Xiao Mei no pudo resistirse. Su Xiao Mei, que nunca había sufrido tanta humillación desde la infancia hasta la edad adulta, sintió una rabia interminable en su corazón. Un toque carmesí apareció en sus ojos, como llamas ardientes parpadeando. Su cuerpo se calentó abrasadoramente y la temperatura del aire circundante aumentó en consecuencia. La fuerza de su Xiao Mei se duplicó nuevamente. Sin embargo, fue inútil. La ira aún persistía en su corazón. El enrojecimiento de sus ojos se extendió gradualmente por todo su cuerpo, tiñendo su cabello negro con un extraño color rojo. Una tenue voluta de humo blanco emanaba de varias partes de su cuerpo. La fuerza de su Xiao Mei se duplicó nuevamente. Xiao En, al ver esta escena, estaba tan ansioso que casi se le saltaron las lágrimas, inclinándose repetidamente. Su Chanyu permaneció tranquilo, pero las manchas de sangre en su frente revelaron sus verdaderos sentimientos en ese momento. ¿La fuerza ahora es 8 veces mayor que la original? Talento innato, realmente y razonablemente fuerte. Li Fan asintió para sí mismo. Aunque Li Fan sintió que la fuerza de su Xiao Mei podría seguir expandiéndose, eso causaría lesiones ocultas en su cuerpo. Li Fan solo estaba probando, no había necesidad de llegar tan lejos. Entonces, el espíritu ilusorio de la llama azul apareció en su mar de conciencia. Li Fan extendió su mano derecha, presionando suavemente la cabeza de su Xiao Mei.
Se le infundió una fuerza escalofriante. La temperatura corporal de su Xiao Mei bajó gradualmente y el color rojo de sus pupilas desapareció gradualmente. Su expresión feroz también se fue calmando poco a poco. La técnica de unión de insectos perdió su efecto y su Xiao Mei cayó del cielo. En un instante, estabilizó su figura y corrió hacia Li Fan. Agarró el muslo de Li Fan, agarrándolo con fuerza y negándose a soltarlo. «Maestro. Por fin viniste. Maestro». Li Fan se rió entre dientes. Esta dirección era extremadamente rara en el mundo del cultivo actual. Casi extinto. Sin responderle, Li Fan simplemente le quitó a su Xiao Mei de la pierna y la colocó a un lado para examinarla cuidadosamente. Quizás debido a su físico especial, aunque su Xiao Mei debería ser ahora una adolescente, su altura y tamaño eran solo los de una niña normal de 6 o 7 años. En ese momento, abrió los ojos y examinó cuidadosamente a Li Fan, luciendo increíblemente linda. Li Fan sonrió y luego centró su mirada en su Chanyu y Xiao En. Al ver que su Xiao Mei ya estaba fuera de peligro, ambos suspiraron aliviados. Sin embargo, todavía no se atrevieron a levantarse, arrodillarse e inclinarse ante el suelo. Hace 10 años, cuando Li Fan estaba a punto de irse, le dio a Xiao En el mantra del corazón limpiador y el método de uso del medicamento que lo acompañaba. Sin instrucciones especiales no se podría transmitir de manera casual. Del miasma inmortal mortal restante en el cuerpo de su Chanyu, parecía que entendía la importancia de no propagarlo. Él no se lo contó a los demás. Sin embargo, ¿qué le pasa a este niño? Sintiendo la condición de Xiao En, el rostro de Li Fan se oscureció. Había señales de que el miasma inmortal mortal había sido expulsado, pero era solo una pequeña parte. No es diferente de antes. Pasaste solo un mes en tu vida pasada para limpiarte del miasma, ¿verdad? Ya han pasado casi 10 años. Has sido demasiado negligente. Li Fan le dijo fríamente a Xiao En, cuando viajas desde Dalí al reino de cultivo, te lleva unos 10 días. Si no has expulsado con éxito el miasma cuando lleguemos al reino de cultivo, te arrojaré al mar para alimentar a los peces. ¿Entiendes? Al escuchar esto, el rostro de Xiao En se puso pálido y tembló por todas partes. Su Chanyu lo miró impotente y meneó la cabeza hacia adentro. Su Xiao Mei parecía alegre y le sonreía traviesamente a Xiao En. Originalmente, Li Fan planeó irse silenciosamente con estos tres. Pero pensándolo bien, habían pasado 10 años y los materiales recogidos por Dalí probablemente estaban listos. Esengao inesperadamente encontró su fin y nadie se había hecho cargo de esta ruta de contrabando. Como ya había venido aquí una vez, no podía irse con las manos vacías. Al fin y al cabo, 2,000 puntos de contribución no eran una cantidad pequeña. Todo ayuda. Con una decisión en mente, manipuló la energía espiritual de su cuerpo y tocó la campana debajo de las 4 torres de vigilancia. De repente, el sonido de la campana se extendió por toda la capital de Dalí, causando un gran revuelo. Li Fan, con su Xiao Mei y los demás, llegaron a la plaza donde habían estado antes, esperando la llegada del emperador de Dalí. Después de un pequeño mediodía, el emperador y sus funcionarios se presentaron ante Li Fan. Miraron a su Xiao Mei y a los demás detrás de Li Fan con diversas expresiones. Pero ninguno se atrevió a ser negligente, todos se arrodillaron. Saludamos al maestro inmortal. Li Fan dijo directamente, para esta transacción, transportaré personalmente a las personas que haya seleccionado. ¿Has preparado tus suministros? Aunque el emperador de Dalí dudaba, la identidad del maestro inmortal frente a él era sin duda genuina. Entonces asintió repetidamente. Li Fan fue al Tesoro Imperial, recibió los suministros y regresó, instruyendo, mañana por la mañana, todavía te estaré esperando aquí en la plaza. No Fi Tarxiu. El emperador de Dalí estuvo de acuerdo y rápidamente se fue para dejar que sus súbditos hicieran preparativos. A la mañana siguiente, mucha gente se reunió en la plaza. La mayoría de ellos eran rostros jóvenes y, entre ellos, Li Fan reconoció a algunos. Fue el grupo de personas que conoció cuando ingresó por primera vez al mundo del cultivo en su vida anterior. Después de liberar el barco Taiyan y colocarlo en la plaza, Li Fan habló con estas personas,
el mundo del cultivo puede no ser tan hermoso como imaginas, está lleno de peligros. Al ir allí, podrías enfrentarte a un destino peor que la muerte. Te daré una última oportunidad. Si no quieres ir, puedes optar por rendirte. Yo cuidaré de vuestras familias, no os pondréis en una situación difícil. Li Fan terminó de hablar y observó fríamente cómo elegirían. Estos jóvenes no esperaban este giro. Se miraron el uno al otro, sin saber qué hacer. En ese momento, una voz aguda resonó en la plaza: por favor, ten la seguridad, maestro inmortal. Aunque el camino de la inmortalidad es traicionero, mi determinación de buscar la inmortalidad es inquebrantable durante 100 vidas. Después de escuchar estas palabras, la expresión de Li Fan se volvió extraña. Después del sonido, vio un rostro familiar de su vida anterior, el tipo gordo que lo había amenazado y chantajeado, y a quien había asesinado casualmente. Alentadas por sus palabras, muchas personas lucharon y dudaron durante un tiempo antes de decidir aventurarse en el mundo del cultivo. Pero todavía hubo algunos que decidieron darse por vencidos. Las palabras no pueden persuadir a los testarudos. Has tomado tu decisión. Cuando mueras miserablemente en el futuro, no culpes a nadie más. Al observar a estos jóvenes, con sus rostros mostrando emoción y nerviosismo, subiendo al barco Taiyan uno por uno, Li Fan reflexionó en silencio en su corazón. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C-136. El destino cambia con la fortuna. Capítulo 136. El destino cambia con la fortuna. En el mar de nubes, en el barco Taiyan. Las personas que acababan de ingresar al mundo del cultivo desde Dalí miraban emocionadas la cubierta. Mientras tanto, Li Fan activó la técnica de robo de sol para observar la suerte de la gente. La mayoría de ellos estaban cubiertos de polvo, opacos y tenues. Sin embargo, cuando Li Fan vio al tipo gordo, Jeffrey Penn, sus ojos revelaron un indicio de sorpresa. Porque su fortuna se parecía a una niebla blanca recién nacida, que giraba y evolucionaba constantemente. Este tipo de destino. Li Fan recordó la explicación de la técnica. Cambiando con la fortuna, 100 cambios en la vida. Esto significaba que la fortuna de esta persona era muy susceptible a influencias externas. Si se encontraban con alguien influyente que los apoyara, era muy posible que su vida alcanzara grandes alturas, tal como su nombre lo indica, elevándose con el viento y elevándose hacia arriba. Sin embargo, si se encontraran con un gran villano, y en ese momento su propia fortuna todavía era relativamente frágil, tal vez no resistirían la calamidad y encontrarían un final trágico. Por ejemplo, en la vida anterior, sintió la figura turbia de Li Fan e intentó extorsionarlo. Como resultado, Li Fan lo apuñaló directamente hasta la muerte con una daga. Pero si el extorsionador no fue tan decisivo y se enredó con Li Fan. Luego, con el flujo y reflujo de la fortuna, podría alcanzar grandes alturas y volverse imparable. Li Fan estaba dispuesto a describir a una persona así en 8 palabras: prospera con el viento, perece contra la corriente. Entre la gente de Dalí, además de Jeffrey Penn, solo Xiao End y su Xiao Mei tenían fortunas algo peculiares. El destino de su Xiao Mei fue el entrelazamiento del morado y el negro, indistinguibles entre sí. En cuanto a Xiao End, era la imagen de un dragón escondido en el abismo. Cualquiera de estos tres sería extremadamente raro incluso en el mundo del cultivo antiguo. Normalmente, una región grande produciría uno cada 10 años. Pero ahora, en este pequeño Dalí, emergieron juntos. Esto hizo que Li Fan no pudiera evitar reflexionar. Quizás esté relacionado con el volcán de Dalí. Bajo la presión de la muerte, Xiao En no podía dormir por la noche. Más rápido que la vida anterior, solo tardó 8 o 9 días en expulsar todo el miasma inmortal mortal de su cuerpo. Después de ingresar al mundo del cultivo, en solo un día y una noche, dio con éxito Eli hacia su cuerpo y entró en la etapa de condensación de I. El progreso de su Xiao Mei fue aún más escandaloso. En el momento en que Taiyan Boat atravesó la formación de extinción inmortal y entró en el mundo del cultivo, la energía espiritual del mundo surgió espontáneamente hacia ella. Su cuerpo, como si hubiera tenido hambre durante mucho tiempo, absorbió indiscriminadamente toda la energía espiritual. Hasta ahora este proceso aún estaba en curso. Al ver a estos dos progresar tan rápido, Su Chanyu no pudo evitar sentir un poco de envidia.
Sin embargo, no perdió la compostura. En cambio, se volvió aún más diligente en cultivar el mantra del corazón limpiador que Li Fan le había transmitido. Trabajó duro, olvidándose de comer y dormir, al igual que Li Fan cuando lo conoció en la isla Liuli. Li Fan asintió en silencio después de ver esto. El barco Taiyan sobrevoló el mar y voló rápidamente. A su alrededor había un océano infinito, y el paisaje monótono y repetitivo rápidamente privó a la gente de Dalí de su sentido de novedad. Regresaron a la cabaña para descansar. Después de estudiar las formaciones del conjunto durante más de 2 años, Li Fan intentó establecer una formación de ocultamiento silencioso fuera del barco Taiyan. Esta era la formación de ocultación a pequeña escala más básica, pero su efecto era bastante bueno, capaz de ocultar tanto el sonido como la forma. Durante todo el viaje nadie los descubrió. Li Fan, al frente de un grupo de personas, regresó sin problemas a Nut Island. Después de informar a todos sobre los distintos métodos para eliminar Mortal Miasma, Li Fan dejó que Jin Yuetin se hiciera cargo de los arreglos. Luego, preguntó sobre los planes futuros de Su Xiaomei y los demás. Su Xiaomei y Xiaoen dijeron que esperarían a que Su Chanyu guiara con éxito a ella hacia su cuerpo antes de ir juntos a la isla de los 10.000 inmortales. Li Fan no los obligó y simplemente fue a la isla de los 10.000 inmortales para cambiarlos por 2 técnicas de cultivo en etapa de condensación y una de ellas fue, por supuesto, para Xiaoeng, la técnica del agua menor Yan. Además, preparó otra técnica para Su Xiaomei llamada técnica de la llama del corazón. Xiaoen tomó con cuidado el trozo de jade y respetuosamente se inclinó ante Li Fan. Su Xiaomei, por el contrario, no era tan reservado. Tomando el comprobante de jade, sonrió felizmente y dijo, «Gracias, maestro», repetidamente. Li Fan la ignoró y la dejó hablar a su antojo. Mientras esperas a Su Chanyu en la isla nocturna, no puedes simplemente perder el tiempo, instruyó Li Fan. Trabaja con Saoer Bao para coleccionar artefactos antiguos para mí. Tengo usos importantes para ellos. Su Xiaomei y Xiaoeng asintieron en señal de acuerdo. El cultivo es un desafío y solo puedo guiarte hasta la entrada. Tus logros en el futuro dependerán de tu propia fortuna. Después de decir esto, Li Fan les dejó un talismán de comunicación y los despidió. Xiaoen y Su Xiaomei tienen fortunas extraordinarias. Con su ayuda, el proceso de recolección de artefactos antiguos con resonancia Dao debería acelerarse significativamente. Espero completar la colección antes de que Crimson Flame queme el mar, pensó Li Fan. Esa noche, utilizando el arte del sueño ilusorio de Cloudwater, Li Fan profundizó los dolorosos recuerdos de Saoer Bao como advertencia. Después, Li Fan regresó apresuradamente a la isla de los 10.000 inmortales. Esto se debió a que recibió un mensaje de Gong Boyu. El legado de Esengao, el diagrama de formación de las 100 venas, había sido completamente restaurado. Inesperadamente, la otra parte actuó muy rápidamente. Li Fan no perdió el tiempo y llegó afuera del salón de formación. Gong Boyu ya había enviado a alguien a reunirse con él aquí. Al entrar nuevamente al edificio metálico en forma de cubo, esta vez llegaron a una gran sala de conferencias. Dentro, además de Gong Boyu, había otros 6 cultivadores. Todos parecían tener entre 40 y 50 años y sus auras eran insondables, lo que indicaba que sus cultivos no eran débiles. Gong Boyu dio la bienvenida a Li Fan a su lado y dijo con alegría, gracias a los esfuerzos conjuntos de estos viejos amigos, que intercambiaron ideas, pasamos bastante tiempo finalmente completando el legado de Esengao. Es realmente algo por lo que estar feliz. Li Fan asintió, si el espíritu del taoísta existe más allá de la muerte, seguramente estaría muy contento. Gong Boyu sacó un bloque de jade cuadrado de su bolsillo y se lo entregó a Li Fan. Sosteniendo el desconocido bloque de jade en su mano, Li Fan lo examinó cuidadosamente. Las 8 esquinas del bloque de jade fueron reemplazadas por metales de diferentes colores y la superficie general fue grabada con patrones intrincados y profundos. Hilos de luz dorada fluían como un río entre los patrones. Este es el trozo de jade encriptado de nuestra alianza de los 10.000 inmortales. Después de su creación, cada hoja de jade cifrada solo puede ser vista por cultivadores específicos. Si otra persona intenta leerlo a la fuerza, se activará una prohibición autodestructiva preestablecida.
Este está preparado para usted y contiene el diagrama de formación de 100 venas, completo, explicó Gomboyu. Li Fan asintió y, con un pensamiento, comenzó a examinar el contenido del trozo de jade con su sentido espiritual. Varios terrenos montañosos aparecieron en la mente de Li Fan en un instante. Tras una inspección más cercana, cada trozo de tierra y cada trozo de grava en esas montañas eran en realidad conjuntos en miniatura. Apilados bajo innumerables conjuntos diminutos, formaron una montaña completa, un gran conjunto con forma de montaña. La colosal cantidad de información contenida en él hizo que Li Fan inhalara involuntariamente un aliento frío. Esto no era algo que un cultivador de Qi Condensation pudiera comprender casualmente. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C-137. Li Fan adora a su maestro. Capítulo 137. Li Fan adora a su maestro. Li Fan tenía la premonición de que si un cultivador común de condensación y en etapa avanzada leía con fuerza el contenido del diagrama de formación de 100 venas, la creciente información sin duda abrumaría sus cerebros. Aunque la fuerza mental de Li Fan era mayor que la de un cultivador promedio, el resultado podría no ser favorable. Retirado de su sentido espiritual, Li Fan guardó solemnemente la hoja de jade en su anillo de almacenamiento. ¿Cómo es tu progreso de aprendizaje en las formaciones? Gomboyu preguntó casualmente. Li Fan reflexionó por un momento. He estudiado durante 2 años y he adquirido cierta comprensión. Sin embargo, no estoy seguro de cuán competente me he vuelto. Gomboyu dijo, eso es fácil. Luego sacó una pequeña esfera negra y se la arrojó a Li Fan, diciéndole, separa una hebra de tu sentido espiritual y entra en ella. Li Fan examinó la esfera negra, aparentemente con luz de estrellas fluyendo en su superficie, y siguió las instrucciones. En un instante, Li Fan se sintió como si estuviera en un túnel completamente oscuro. Sus pensamientos corrían como en una montaña rusa, deslizándose rápidamente a través del túnel. Le llegaron preguntas y respuestas sobre las formaciones y Li Fan respondió involuntariamente. Si supiera y respondiera correctamente, la velocidad de sus pensamientos se aceleraría. Si no lo supiera o respondiera incorrectamente, la velocidad disminuiría. La sensación de tener su velocidad de pensamiento amplificada 100 veces era algo similar a la iluminación artificial del espejo Tianzuan, pero aún más efectiva. Después de un tiempo, Li Fan sintió que sus pensamientos se ralentizaban y finalmente se detenían por completo. Fue expulsado de la esfera negra. Gomboyu recuperó la esfera negra, miró el punto de luz casi invisible que había sobre ella y miró a Li Fan con una expresión incrédula. ¿De verdad estudiaste solo 2 años? La expresión de Li Fan se mantuvo sin cambios, de hecho. Después de un momento de silencio, Gomboyu amablemente consoló. El camino de las formaciones depende en gran medida del talento. Es normal si progresas lentamente. No te desanimes. Li Fan asintió con aprecio. Sin embargo, este reconfortante comentario enfureció inesperadamente a otro cultivador presente. ¿Qué tontería es esta? El camino de las formaciones depende solo de la diligencia. Gomboyu, tu talento en formaciones puede ser alto, ¿pero te atreves a decir que tu comprensión de las formaciones supera a la mía? Li Fan miró y vio que el orador tenía el pelo blanco, pero sus ojos brillaban con un brillo oculto, lo que dificultaba mirarlo directamente. Hermano Xiliang, no seas tan impulsivo. Solo estaba consolando a la generación más joven, solo un comentario casual. ¿Por qué tomarlo tan en serio? Todos en la isla de los 10.000 inmortales saben que tú, San Xiliang, eres el número 1 en formaciones, dijo Gomboyu con cierta impotencia. El camino de las formaciones depende de la diligencia. ¿Cómo puedes decir semejantes tonterías? San Xiliang resopló fríamente, aparentemente insatisfecho con la explicación de Gomboyu. Se volvió hacia Li Fan, mirándolo con severidad. Niño, no te desanimes. Sepa que cuando estudié formaciones durante 2 años, el resultado de mi prueba de orbe espiritual fue peor que el suyo. Durante 500 años, pasé casi todo mi tiempo estudiando formaciones, progresando poco a poco. Así fue como llegué a la comprensión actual de las formaciones. La diligencia puede compensar las deficiencias, especialmente en el camino de las formaciones.
Aunque el mundo de las formaciones afirma tener una variedad infinita, las formaciones comúnmente utilizadas son limitadas y se pueden dominar con suficiente esfuerzo. Si estudias diligentemente, no te relajas y nunca te rindes, varios cientos de años después, quién sabe, ¿podrías convertirte en un maestro de las formaciones de tu generación? Li Fan escuchó con expresión solemne. Gracias por su orientación, señor. Definitivamente lo tendré en cuenta. Después de que Zhang Ziliang terminó de hablar, se calmó gradualmente. Examinó a Li Fan por un momento y luego dijo lentamente: aunque la diligencia puede compensar las deficiencias, tener un maestro que guíe es igualmente importante. Cuando estudiaba formaciones por mi cuenta, era muy consciente de lo difícil que era andar a tientas por mi cuenta. Después de un momento de contemplación, Zhang Ziliang dijo: veo que tu temperamento es constante, no arrogante ni impetuoso, bastante similar al mío cuando era más joven. El diagrama de formación de las 100 venas de Esengao me ha beneficiado enormemente. Traer el pergamino incompleto también es un favor para mí. Zhang Ziliang miró a Li Fan con una expresión seria. Me pregunto, ¿estás dispuesto a seguirme y aprender formaciones? Gong Boyu, a un lado, recordó apresuradamente: adorad rápidamente al maestro Zhang. Li Fan también estaba muy encantado y rápidamente se inclinó en señal de respeto. Zhang Ziliang aceptó con calma la reverencia de Li Fan y continuó: seré franco. No quiero aceptar discípulos, por lo que no habrá una relación formal maestro-discípulo entre nosotros. Las formaciones únicas que creé no te serán enseñadas. Solo seré responsable de guiarte hacia el reino de las formaciones. No voy a ocultar ninguna idea o experiencia. Con mi apretada agenda, solo puedo disponer de algo de tiempo para guiarte. Soy meticuloso en mi trabajo y soy extremadamente estricto con los demás. Si te encuentran perezoso o holgazán, definitivamente serás expulsado sin piedad. Zhang Ziliang estableció una serie de condiciones aparentemente estrictas pero razonables. Finalmente preguntó: entonces, ¿estás dispuesto a seguirme y aprender formaciones? Li Fan reprimió su emoción interior y se recompuso. Se inclinó nuevamente ante Zhang Ziliang y le dijo: estoy dispuesto. Zhang Ziliang observó la actuación de Li Fan y se acarició la barba con satisfacción. Bien, la diligencia requiere tiempo. Tu aprendizaje de formación comienza hoy. Con eso, Zhang Ziliang agarró a Li Fan. En un instante, desaparecieron de la sala de conferencias. Gong Boyu y otros maestros de formación intercambiaron miradas, todas revelando una sonrisa amarga. Siguiendo a Zhang Ziliang, Li Fan llegó repentinamente a un cielo estrellado. Todo a su alrededor estaba completamente oscuro, frente a innumerables estrellas centelleantes. ¿Sabes qué es una formación?, preguntó Zhang Ziliang. Li Fan estaba a punto de responder, pero después de pensarlo un poco, negó con la cabeza: el discípulo no lo sabe. Una formación es un conjunto formalizado de leyes. Zhang Ziliang dijo cada palabra deliberadamente. Ardiendo, congelándose, relámpagos. Se trata de fenómenos naturales que existen en el mundo, y lo que sustenta su ocurrencia y funcionamiento son diversas leyes del mundo. Las leyes permanecen inalteradas durante toda la eternidad, excepto en ciertas circunstancias especiales. Los cultivadores a menudo necesitan observar y comprender las leyes del mundo. Las formaciones son la aplicación formateada, mecanizada y estandarizada de estas leyes. En la narración de Zhang Ziliang, la puerta al mundo de las formaciones se abrió lentamente a Li Fan. Li Fan se sumergió profundamente, perdiendo la noción del tiempo. En un abrir y cerrar de ojos había llegado el 20º año. Sobre el mar de Kongyun. Sangao estaba en el aire, mirando hacia arriba. ¿Está a punto de llegar tu último golpe? En su memoria de la vida anterior, pronto ocurriría un aterrador desastre de viento. Su poder fue suficiente para cambiar los colores del cielo y de la tierra. Más de 200 islas, incluida la isla Dayo, fueron arrasadas y las almas de innumerables mortales regresaron al mar. En comparación con este terrible desastre de viento, la tormenta que manipulaba actualmente era lamentablemente débil. Sin embargo, él, Sangao, el renacido, el hijo del destino, el guardián del mar Kongyun, estaba a punto de realizar un acto audaz, y... Viento de pastor. Contacto, tos.
Mi simulación de longevidad C-138. Condensando decisivamente el falso núcleo dorado. Capítulo 138. Condensando decisivamente el falso núcleo dorado. El fuerte viento rugió, provocando olas de conmoción. Las nubes negras que se acumulaban en el cielo se volvieron aún más densas. En las capas de nubes que parecían montañas, ocasionalmente se iluminaban destellos de relámpagos, mostrando su poder destructivo. Esta enorme tormenta, sin embargo, en manos de Sangaobo, parecía un caballo salvaje sujeto por riendas, moviéndose obedientemente en la dirección predeterminada. ¿Echar un vistazo a las leyes del cielo y de la tierra para refinar el núcleo dorado? Sangaobo, rodeado por la furiosa tormenta, contempló lentamente. Con mi fuerza actual, intentar un gran avance todavía es un poco forzado. Pero sin el núcleo dorado, solo puedo quedar atrapado en la etapa de establecimiento de la fundación, incapaz de avanzar. El tiempo apremia y no puedo darme el lujo de acumular lentamente puntos de contribución para canjearlos por técnicas Golden Core. La única opción ahora es un falso núcleo dorado. Un indicio de determinación brilló en los ojos de Sangaobo. El método para crear un falso núcleo dorado implica infundir al cuerpo el poder del cielo y la tierra después de alcanzar la etapa de establecimiento de la fundación, abriéndose paso con fuerza y formando un núcleo dorado ilusorio construido por el poder de las leyes dentro del dantiano. Esto eleva temporalmente el cultivo al reino del núcleo dorado. Sin embargo, el falso método Golden Core no es sostenible y solo puede durar poco más de 30 días. Los efectos secundarios también son aterradores. Incluso si más adelante se logra condensar con éxito un verdadero núcleo dorado, quedarán heridas irreversibles que pondrán fin al camino de cultivo. Pero Sangaobo no tiene otra opción. Ir en contra del orden natural no es una tarea fácil. Sangaobo volvió a mirar sutilmente hacia arriba y un rastro de risa fría cruzó su corazón. Desde su renacimiento, ocasionalmente sintió la sensación de ser espiado. Una sensación de hormigueo en la espalda lo inquietaba. Al principio pensó que era solo una especie de ilusión, pero después de entrar en la etapa de establecimiento de la fundación, este sentimiento se hizo aún más claro. Sangaobo entendió que probablemente fueron sus diversas acciones anormales desde su renacimiento las que llamaron la atención de alguien de arriba. La intención de matar desde los cielos, el destino de los innumerables seres en el mar de Konjun, debería haber sido predeterminada. Querer revertir el destino seguramente enfrentará una fuerte resistencia. En este punto, Sangaobo llevaba mucho tiempo mentalmente preparado. Como era de esperar, a medida que su fuerza siga creciendo, esta fuerza obstructiva se hará más fuerte. Sin embargo, no está exento de ayuda. Sangaobo inconscientemente se tocó el pecho, donde se veía débilmente una tenue cuenta azul transparente. Él no era un cuerpo de espíritu de agua. En el mar de Konjun, donde podía utilizar la energía espiritual libremente sin preocuparse por el consumo, todo fue gracias a la existencia de este tesoro. No tiene idea de cómo se llama este tesoro y cómo surgió. Fue recién el día que llegó a la etapa de condensación y que descubrió esta cuenta azul en su pecho. Después de algunos experimentos, poco a poco aprendió los usos de esta perla de agua. Puede ayudarle a recuperar rápidamente la energía espiritual a una velocidad aterradora. También le facilita comprender el poder de las leyes entre el cielo y la tierra, especialmente las relacionadas con el agua y el viento. De vez en cuando, aparecían imágenes en su mente que revelaban algunos secretos en el mar de Konjun. Previamente, pudo detectar el peculiar espacio donde chocaban el viento verde y la empuñadura de la espada y entrar en él sin ser notado gracias a la ayuda de esta cuenta de agua azul. De lo contrario, incluso con su cultivo actual en la etapa de establecimiento de la fundación, habría sido imposible. Este misterioso tesoro debería ser el beneficio que obtuvo como persona renacida. También es su confianza en revertir el destino en esta vida. Los pensamientos de Sangaobo aumentaron y se calmaron gradualmente. Su mano izquierda se extendió, captando una hebra de viento desde lejos, percibiendo el desastre de viento que se avecinaba. Ajustando constantemente la velocidad y dirección de la pequeña tormenta que estaba manipulando. En su mente, calculó y simuló el posible resultado después de que dos tormentas chocaran. El día en que se encuentren las tormentas será el momento en que condense el falso núcleo dorado. Un destello de determinación brilló en los ojos de Sangaobo y luego, oculta por el viento y la lluvia,
Su figura desapareció lentamente en la tormenta. Aunque Li Fan podía monitorear cada movimiento de Sangaobo, no podía ver dentro de sus pensamientos internos. Así que, naturalmente, no sabía qué le había pasado a Sangaobo. Y ahora no tenía tiempo para preocuparse. Desde que comenzó a aprender el arte de las matrices con San Xiliang, no tuvo tiempo libre en absoluto. San Xiliang se iría por un tiempo después de enseñar durante algún tiempo para ocuparse de otros asuntos, pero antes de irse, dejaría los problemas de matriz correspondientes para que Li Fan los estudiara. A menudo, antes de que Li Fan pudiera completar estos problemas, San Xiliang regresaba. Después de corregir y explicar los problemas, San Xiliang comenzaría a enseñar nuevamente. Este ciclo continuó sin cesar, sin dejar tiempo para el descanso. Cuando San Xiliang sentía que la fatiga mental de Li Fan había alcanzado cierto nivel, encendía un incienso de color plateado. La fragancia era tenue y después de que Li Fan la olió, la fatiga mental desapareció inmediatamente. Luego, bajo la mirada de San Xiliang, continuó concentrándose en estudiar. Este proceso parecía interminable. Incluso hizo que Li Fan sintiera que el tiempo pasaba muy lentamente. Cada segundo de estudio de matrices parecía una tortura. No podía esperar a que terminara pronto. Si no fuera por su firme determinación y las 3 pruebas mentales a las que se sometió anteriormente en el juicio de Yin Tang, su resistencia podría no haber sido suficiente. Después de quién sabe cuánto tiempo, San Xiliang trajo de vuelta a otra persona. Su progreso era diferente, por lo que no se les enseñaba juntos. En cambio, en ese cielo oscuro y estrellado aparecieron fantasmas idénticos que se separaban para sermonear a la otra persona. Li Fan solo entonces se dio cuenta de que la persona que le había estado enseñando podría no ser una persona real. La llamada salida hacia otros asuntos fue solo una excusa. Probablemente fue solo para probar su diligencia cuando no estaba supervisado. Li Fan negó con la cabeza, sin molestarse con el otro aprendiz. Después de fijar un plazo de recordatorio de 2 años, ya no le importaba nada más. Se sumergió decididamente en el estudio de las técnicas de matriz. Entonces pasó el tiempo y perdió la noción de los años. Un día, mientras Li Fan fruncía el ceño en sus pensamientos, su rostro cambió drásticamente de repente. Era como si su cerebro hubiera sido golpeado ferozmente por algún objeto gigante y el mundo girara a su alrededor, con estrellas brillando. La sangre fluía de su nariz y de las cuencas de los ojos, dándole una apariencia aterradora. La figura de San Xiliang apareció de repente. Miró a Li Fan de manera extraña pero no preguntó mucho. En lugar de eso, volvió a encender el incienso de plata. Esta vez, la fragancia era aún más intensa que antes. El trauma mental causado hace un momento mejoró rápidamente después de inhalar esta fragancia. En solo medio día, Li Fan sintió que sus heridas habían desaparecido y se había recuperado por completo. En ese momento, Li Fan finalmente tuvo la oportunidad de comprobar la última imagen transmitida a su mente. ¿Sangaobo irrumpió en el reino del núcleo dorado? Giró ligeramente la cabeza, mirando a lo lejos, con una expresión extraña en su rostro. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C-139, cabalgando sobre el viento, contemplando a 10.000 inmortales. Capítulo 139, cabalgando sobre el viento, contemplando a 10.000 inmortales. El reino ha excedido los límites de la intención de matar sin forma, lo que ha provocado una reacción violenta. Li Fan reflexionó por un momento y luego revisó nuevamente la escena que acababa de presenciar. En la oscura extensión del universo, 2 tormentas chocaron entre sí. Una luz verde iluminaba los cielos y la tierra. Li Fan vio vagamente una pequeña espada negra avanzando a través de la tormenta. La intención asesina era abrumadora, la velocidad era extremadamente rápida, acompañada de una llama azul y verde. Entre el vasto cielo y el agua, la energía de la tormenta lo destruyó todo, dispersando incluso la abundante energía espiritual. Solo quedó viento puro. Las 2 tormentas se fusionaron lentamente y volvieron a ser una sola. Sin embargo, el más pequeño, como una serpiente que se traga a un elefante, dominaba. Después de quién sabe cuánto tiempo, la fusión finalmente se completó. En el momento en que esta nueva tormenta tomó forma, los cielos y la tierra parecieron calmarse repentinamente. La intención de la espada negra se magnificó innumerables veces,
estando entre los cielos y la tierra. El viento verde soplaba desde la parte superior de la espada y el agua azul fluía hacia la espada desde la parte inferior. Los tres colores, verde, azul y negro, se mezclaron y la espada se condensó lentamente. Cuando la intención de la espada se manifestó por completo, el grito enojado de Sandaobo resonó en el cielo. ¡Golpe! Luego la escena se volvió negra y la información se detuvo allí. Li Fan vio esta escena repetidamente varias veces, y solo cuando Zhang Zilan lo vio aturdido durante mucho tiempo le preguntó si necesitaba un descanso. Solo entonces Li Fan se detuvo. El método del cielo y la tierra para refinar el núcleo dorado. Aunque sufrió una pequeña lesión por la reacción, Li Fan no sabía exactamente cómo Sandaobo había logrado el núcleo de oro. Pero de repente, al presenciar la primera formación del núcleo dorado, Li Fan no pudo evitar sentirse emocionado y alegre. En el camino del cultivo había muchas incógnitas envueltas en niebla. Ahora, con la ayuda del poder de un hijo del destino, había iluminado una parte de él. Después de mucho tiempo, la alegría se fue desvaneciendo poco a poco. Li Fan se calmó nuevamente y reanudó el estudio de las formaciones. Por otro lado, Zhang Zilan, que había visto a Li Fan estudiar, lesionarse, sentir alegría y continuar estudiando, no pudo evitar mostrar una expresión de contenido en su rostro. Aunque el talento de este chico en técnicas de formación es un poco deficiente, su diligencia y mentalidad son bastante de mi agrado. Simplemente no sé cuánto tiempo podrá persistir. Ojalá no se rinda a medias como antes. Mientras Li Fan estudiaba formaciones con dedicación en la isla de los 10.000 inmortales, no sabía que un desastre de viento gigante se estaba moviendo rápidamente hacia la isla de los 10.000 inmortales. Esta visión anormal llamó naturalmente la atención de los cultivadores de la isla de los 10.000 inmortales. Confiaban en la protección de la formación guardiana de los 10.000 inmortales. Incluso si este desastre de viento fuera el doble de poderoso, no tendría ningún impacto sustancial en la isla de los 10.000 inmortales. Sin embargo, este desastre de viento nunca se había visto antes en el mar de Konjun y fue bastante intimidante. Además, su objetivo era extremadamente claro y se dirigía directamente a la isla de los 10.000 inmortales. Esto no pudo evitar que los cultivadores de la isla 10.000 inmortales hicieran algunas asociaciones infundadas. Respecto a las tormentas que asolaban el mar de Konjun, existía una regla no escrita entre los cultivadores de la isla de los 10.000 inmortales. Defiéndelos únicamente y generalmente no tomes la iniciativa de dispersarlos. Se decía que era una orden del verdadero monarca de la isla de los 10.000 inmortales. Aunque las tormentas eran poderosas, parecía que sus daños eran extremadamente limitados. Solo afectó a la gente común que vivía en la isla. Ni siquiera los cultivadores en etapa de condensación y habían muerto en una tormenta. Entonces los cultivadores no prestaron mucha atención a las tormentas. Pero ahora la situación era diferente. Esta tormenta se dirigía directamente a la isla de los 10.000 inmortales. Vale la pena señalar que desde el establecimiento de la isla de los 10.000 inmortales, nunca ha habido una tormenta que ataque la isla de los 10.000 inmortales. Durante un tiempo, los cultivadores de la isla discutieron. Y por alguna razón desconocida, los funcionarios de la Alianza de los 10.000 inmortales permanecieron extrañamente en silencio, sin tomar ninguna decisión. De esta manera, los cultivadores de la isla 10.000 inmortales observaron impotentes como el colosal desastre del viento verde, que aparentemente atravesaba el cielo y la tierra, se acercaba cada vez más. No se notaba especialmente desde la distancia, pero a medida que el desastre del viento se acercaba gradualmente, los cultivadores quedaron algo horrorizados. Innumerables aguas marinas fueron absorbidas por el desastre del viento. Dondequiera que pasaba el desastre del viento, el mar se vaciaba. Incluso el barro y las rocas del fondo del mar fueron arrastrados hacia el cielo. Bajo esta inmensa fuerza del viento, el suelo de la isla de los 10.000 inmortales tembló levemente. En la estatua de piedra del anciano coronado, que representaba al ancestro inmortal, floreció un resplandor. La formación guardiana de los 10.000 inmortales había activado automáticamente su protección. ¿Qué compañero taoísta está visitando la isla 10.000 inmortales? Por favor, revele. El desastre del viento verde se acercaba cada vez más y finalmente apareció el verdadero monarca de la isla de los 10.000 inmortales. Innumerables picos montañosos,
como cadenas continuas, obstaculizaron el desastre del viento. Aunque el viento verde era fuerte, frente a estas altas y continuas cadenas montañosas, parecía un poco inadecuado. Sin embargo, el desastre del viento no mostró intención de cambiar de dirección. Sin responder, chocó directamente de frente. El desastre del viento y los picos de las montañas chocaron. Un sonido tremendo resonó a través de los cielos y la tierra. En los oídos de los cultivadores que observaban, se oía un ruido retumbante continuo que hacía cambiar sus expresiones. Observaron en estado de shock cómo el viento y las montañas chocaban. El viento, como un cuchillo, hizo volar rocas, afeitando instantáneamente muchas cimas de montañas. Se escuchó un resoplido frío y los picos de las montañas volvieron inmediatamente a su estado original. El cielo alrededor del desastre del viento verde se oscureció repentinamente. Uno tras otro aparecieron picos montañosos, apareciendo uno tras otro sin cesar. Rodearon el desastre del viento verde en el centro. En ese momento, una risa cordial resonó por el desastre del viento. Mar de Conjun, Sangaobo, saludos al verdadero monarca. El sonido se extendió por todas partes y resonó en toda la isla de los 10.000 inmortales en un instante. Los cultivadores que observaban esta escena estaban confundidos o incrédulos. De boca en boca, pronto todos los cultivadores de la isla supieron quién era Sangaobo. Hace unos años, probó su espada contra marionetas con cultivo en etapa de condensación y no hace mucho llegó a Foundation Establishment, cortando el viento verde con su espada. Ahora bien, ¿cómo pudo manipular una tormenta tan aterradora para presionar la isla de los 10.000 inmortales? Si nos fijamos en su impulso, aunque no es comparable al de un verdadero monarca, definitivamente estaba por encima del reino del alma naciente. ¿Cómo logró esto? La isla de los 10.000 inmortales estaba alborotada. El sonido de las discusiones llenó el aire. Pero después del shock inicial, muchos cultivadores exigentes se dieron cuenta. Es posible que este Sangaobo no tenga necesariamente una base de cultivo fuerte. Está tomando impulso. Cierto, en mi opinión, el cultivo de esta persona se encuentra, como mucho, en la etapa del núcleo dorado. Es solo que su comprensión de la ley del viento es bastante asombrosa, por lo que puede controlar un desastre eólico tan formidable. Con su débil fuerza, está agitando el poder del cielo y de la tierra. Los cultivadores comunes de Golden Corn nunca podrán lograr esto. ¿Cuánto tiempo lleva cultivando? El talento de esta persona es realmente aterrador. En la isla de los 10.000 inmortales, las discusiones fueron interminables. El verdadero monarca, cuya forma permaneció oculta, permaneció en silencio por un tiempo. ¿Por qué has venido aquí? Después de un momento, volvió a hablar. En el desastre del viento verde, Sangaobo reveló lentamente su figura. Miró hacia el vacío que había delante y sonrió levemente. Estoy perturbando su paz al buscar una audiencia con personas mayores para discutir asuntos importantes. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C-140. Incluso la transformación del alma son hormigas capítulo 140. Incluso la transformación del alma son hormigas. Tengo asuntos importantes que discutir. La voz de Sangaobo resonó en los cielos y en la tierra. Las expresiones de los cultivadores de la isla de los 10.000 inmortales variaban y sus reacciones eran diferentes. Es bastante arrogante. Solo un cultivador de Golden Core, ¿qué asuntos importantes podría tener? Sí, de hecho usó el poder del desastre del viento para forzar la isla 10.000 inmortales. Realmente nos está subestimando. ¿Por qué el verdadero monarca no ha abofeteado a este niño hasta matarlo con una sola palma? Es molesto. Verlo ser el centro de atención es aún más incómodo que perder una técnica de cultivo. Sin embargo, con solo cultivar Golden Core, tiene ese comportamiento. Esta persona seguramente se convertirá en alguien importante en el futuro. Practicando durante menos de una década, logrando el cultivo del núcleo dorado, enfrentando los vientos que abruman a 10.000 inmortales. Esta hazaña me recuerda al rumoreado joven maestro Jinglun. Haciendo caso omiso de la conmoción proveniente de la isla de los 10.000 inmortales, Sangaobo mantuvo la compostura y esperó pacientemente. Después de un momento, de repente apareció una figura delante. Vestido con ropa blanca y sosteniendo un abanico de plumas,
tenía un comportamiento elegante. Entrecerró los ojos y evaluó a Sangaobo, núcleo dorado. ¿Asuntos importantes? Hacía mucho tiempo que no conocía a un joven tan interesante. Sangaobo miró directamente al hombre, sin cambiar su expresión, diciendo con calma, núcleo dorado, transformación del alma, todas son hormigas. La mano del cultivador de transformación del alma vestido de blanco, que se abanicaba, se detuvo. Examinó a Sangaobo una vez más. Pero esta vez, había un toque de seriedad en su mirada. Después de un rato, señaló con el abanico de plumas, que así sea, ven conmigo. Luego, el cultivador de transformación del alma vestido de blanco y Sangaobo desaparecieron de la vista de la gente de la isla de los 10.000 inmortales. Solo el gigantesco tornado verde continuó girando sin detenerse. De repente apareció un vacío en el cielo. La brillante luz de las estrellas brilló y el viento verde del tornado se disipó gradualmente, dejando atrás la continua discusión de los cultivadores de la isla de los 10.000 inmortales. La visión de Sangaobo se volvió borrosa y de repente sintió que aparecía en la cima de una montaña. Las nieblas rodeaban la zona, con lejanas cadenas montañosas apenas visibles. El cultivador de la transformación del alma vestido de blanco se encontraba en el acantilado de la cima de la montaña de espaldas. Este lugar forma su propio dominio, capaz de aislarse de la percepción del Dao celestial. Si tienes algo que decir, simplemente habla. Sangaobo observó por primera vez los alrededores una vez más y se tomó un momento para examinarlos. Con su cultivo actual, no podía ver nada especial en este lugar. Entonces él dijo, Señor, ¿sabe usted que dentro de este mar con Yun hay una manifestación de un espíritu celestial? El cultivador de transformación del alma vestido de blanco se dio la vuelta y miró a Sangaobo con interés. ¿Te refieres al viento verde que estaba en un enfrentamiento con esa empuñadura de espada? Aunque no sé dónde aprendiste esto, si crees que es solo una coincidencia, lo has entendido mal. Entre los cultivadores de la transformación del alma en el mar de Kunyun e incluso en varios estados vecinos, todos son conscientes de la existencia del viento verde. Pero nadie se atreve a venir a perfeccionarlo. ¿Sabes por qué? Sangaobo permaneció sin cambios y respondió, ¿es por esa empuñadura de espada? El cultivador de la transformación del alma vestido de blanco asintió, el espíritu celestial, cada vez que aparece, tiene una misión celestial. Según nuestras observaciones, el deber de ese viento verde es destruir la empuñadura de esa espada. Hace 100 años, un cultivador externo de la transformación del alma pasó por allí, percibió la existencia del viento verde y quiso refinarlo. Como resultado, el viento verde usó una jaula, encarcelándolo junto con la empuñadura de la espada. El aura malévola de la empuñadura de la espada estalló de repente, y su objetivo no era la jaula del viento verde, sino el cultivador de la transformación del alma. El viento verde lanzó un ataque oportuno después. Es como si dos figuras de Dao Integration hicieran un movimiento al mismo tiempo. Ese cultivador de la transformación del alma murió en el acto. Al escuchar esto, Sangaobo reflexionó. Dos figuras de la integración Dao están en un punto muerto, pero si intervienen otros, especialmente los más débiles, sería visto como una provocación. La gente se uniría para atacar. ¿Es eso así? El cultivador de transformación del alma vestido de blanco agitó su abanico de plumas. A los jóvenes se les puede enseñar. Sin embargo, Sangaobo cambió de tema de repente y dijo, pero de lo que estoy hablando como espíritu celestial no es del viento verde. La empuñadura de la espada escapó del confinamiento y no sé a dónde voló. El viento verde hizo lo mismo. El movimiento del cultivador de transformación del alma vestido de blanco se congeló repentinamente. De lo que estoy hablando es de una manifestación del espíritu celestial que aún no ha aparecido, pero que está a punto de aparecer en el mar de Kunyun. Los ojos de Sangaobo se desviaron, aparentemente recordando algo. El cultivador de transformación del alma vestido de blanco dejó su abanico de plumas, mirando fijamente a Sangaobo. Su expresión era seria. Por encima de los picos de las montañas se acumulaban densas nubes que oscurecían el cielo. Li Fan no estaba al tanto de los acontecimientos que ocurrían afuera. Había estado inmerso en el estudio de las formaciones. La persona que había estado aprendiendo con él no pudo soportar este método de estudio extremadamente anormal y se dio por vencida voluntariamente después de 3 meses,
optando por irse. Zhang Ziliang no dijo nada, pero poco después trajo a otra persona para enseñarles formaciones. Li Fan no prestó atención a estos acontecimientos que sucedían a su alrededor. Se centró en la investigación de formaciones. Cada vez que se sentía cansado, la especia plateada se encendía sola. Ni siquiera un momento de descanso. Zhang Ziliang miró a Li Fan con ojos cada vez más satisfechos. Este tipo de vida continuó durante 2 años. Cuando llegó la hora del recordatorio establecido, Li Fan finalmente se despertó de sus estudios. Li Fan, que parecía algo reacio al detallado mapa de formación dividido en innumerables imágenes diminutas frente a él, centró su mirada en Zhang Ziliang. Maestro Zhang, tengo algo que atender y necesito salir por un tiempo, explicó Li Fan. Zhang Ziliang asintió. Has estado estudiando continuamente durante tanto tiempo, es hora de tomar un descanso. Después de pensarlo por un momento, le entregó a Li Fan un cubo blanco brillante. Esto se le presta temporalmente para su protección, en caso de cualquier situación inesperada. Al observar el cubo en su mano, Li Fan pudo ver rastros de docenas de formaciones superpuestas. Zhang Ziliang continuó, esta es la corona de formación, formada por la superposición de más de 100 formaciones diferentes. Entre ellos, el más preciado es una formación de teletransportación. Cuando te encuentras con un oponente al que no puedes igualar, puedes usar esta formación de teletransportación para transportarte a un lugar aleatorio a 100.000 millas de distancia. Después de estudiar conmigo durante tanto tiempo, deberías saber cómo utilizar este artículo. No entraré en detalles. Li Fan comprendió el valor de este objeto porque las formaciones dentro de la corona de formación no eran de un solo uso. Después de cada activación, podría absorber por sí solo la energía espiritual circundante para recargarse. Una vez finalizada la recarga se podrá volver a utilizar. En comparación con las formaciones que solo se podían usar unas pocas veces y que a menudo se dañaban, este artículo era muy superior. El hecho de que Zhang Ziliang confiara este artículo a Li Fan también indicó un cierto nivel de confianza en él. Li Fan inmediatamente agradeció a Zhang Ziliang y luego abandonó el salón de formación. Esta vez, naturalmente, tuvo que salir porque se acercaba el momento de la aparición de la perla de Cangai. La perla de Cangai era el tesoro fundacional que Li Fan había creado para esta vida, y no podía haber errores. Entonces, abandonó el aislamiento con antelación para ir a Floen Cloud Island en busca de observación. Li Fan, que no tenía prisa por partir, preguntó sobre acontecimientos importantes que habían ocurrido en los últimos 2 años. De esta manera, se enteró de la agitación causada por Zhang Aobo. De hecho, un gran movimiento. Un porte extraordinario, verdaderamente extraordinario. Li Fan elogiado. Ahora, considerando la situación, la Alianza de los 10.000 Inmortales ya debería saber que el incidente de Crimson Flame ocurrirá a continuación. Me pregunto cómo responderán a esto. Contacto, 2.